Esta mañana, homenajeando a las madres, vamos a hablar de un tema. Dice madres en la Biblia, madres, bueno, me le cambiaron, dice mujeres de la Biblia, ¿verdad? Y ahí dice Jocabed. Pero no solo es Jocabed, madres, tenemos varias madres que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y tenemos a María, la madre de Jesús, valorada por su obediencia, dice, ¿verdad? Su sumisión. Tenemos a Eva, cuando vimos en el Día del Padre, dijimos también está Adán. Bueno, aquí con las madres también está Eva. Se considera la madre de toda la humanidad. Tenemos a Sara, la esposa de Abraham, la madre de Isaac, un hijo de promesa que llegó a los 90 años de Sara. No lo esperaban. También tenemos a Ana, la madre de Samuel. Esa mujer que la recordamos todos los días en el pórtico del templo, rogando, clamando al Señor, derramando su corazón, clamando al Señor por un hijo. Y clamaba al Señor por un hijo, y el Señor le concedió el hijo. Y ese hijo fue dado al templo. Y ese es Samuel, el profeta Samuel, que se crió ahí en el templo, sirviendo al templo y sirviendo al Señor. Tenemos a Rebeca, la esposa de Isaac, la madre de Jacob y Esaú. Recordamos esa historia. Esaú nació primero, pero Jacob venía agarrado del tobillo ahí, del calcañar de Esaú. Y sabemos el cuento de la progenitura y todo, pero Dios ya tenía designado a Jacob para hacer la bendición. También tenemos a Ruth, que como dice ahí, aunque ella empezó como nuera, terminó siendo esposa, terminó siendo madre y parte de la ascendencia del Señor Jesús. Ruth, una moabita, está dentro de la genealogía del Señor Jesús. Y tenemos a Betsabé, la madre del rey Salomón, la mujer por la que David pecó y por la mujer por la que tenemos esos salmos tan preciosos, tan hermosos, donde David nos enseña a clamar por el perdón. Pero David lo restaura y David le da otro hijo, y ese es el rey Salomón, y todos sabemos quién es el rey Salomón y todas sus riquezas, las riquezas del rey Salomón. Tenemos a Agar, la madre de Ismael. Agar era la sirvienta de Sara, y cuando Sara oye que le están diciendo a Abraham que va a tener un hijo, Sara se ríe, que tiene 90 años, y le dice a Abraham: toma a Agar, mi criada, y con ella de la descendencia. Y es donde nace Ismael. Pero el Señor ya tenía su plan y hace que Sara conciba a los 90 años, y ahí viene Isaac. Pero expulsa a Abraham a Agar de la casa y la manda al desierto junto con el niño. Y vemos a Agar como una madre que tuvo que cuidar a Ismael en el desierto. Y bueno, según las tradiciones, Ismael es el padre de los árabes, y están en ese gran conflicto que tienen hoy esa gente. Entonces, no sé.
Pero Agar crió a Ismael en el desierto con una madre abnegada con él. Ahora bien, entre las madres de la palabra de Dios, yo creo que si yo les hubiera dicho en algún tiempo, vamos a hablar de las madres de la Biblia y vamos a escoger a una madre, todos hubieran pensado a hablar de María o a hablar de Ana. Pero ya hablamos de todas esas mujeres, ya hablamos de Eunice, ya hablamos. Y esta mañana vamos a hablar de Jocabed. ¿Cuántos de ustedes conocían a Jocabed? ¿O se les podría ocurrir hablar y estudiar sobre Jocabed? ¿Saben quién es Jocabed? Jocabed fue la madre de Moisés, hija de Leví, de la tribu de Leví, que fue tomada como esposa por Amram, que también era de la tribu de Leví, el padre de Moisés. Y todos conocemos esta historia bonita de Jocabed. Ahí tenemos. Entonces, Jocabed, para ser más exactos, vamos a ir a Éxodo, al capítulo 2, a los versículos del 1 al 10. Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Dice la palabra del Señor, nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa es la historia del nacimiento de Moisés. Entonces Moisés también, descendiente de la tribu de Leví, de la tribu que el Señor más adelante escogerá para que sean la tribu sacerdotal, la que sirva en el templo, y la que no va a tener tierra tampoco, no va a tener una heredad. Su heredad y su gozo debe ser servir en el templo. Bien, pero vamos a ver. Entonces, dice la palabra de Dios, a Jocabed solo la mencionan 2 veces. En este capítulo 2, en un versículo dice ahí que llaman a Jocabed. Y la otra es en el libro de Números, mencionan a Jocabed, pero ya como una guerrera.
Son las dos únicas menciones de Jocabed en la palabra de Dios. Y entonces ustedes dirán, ¿y de dónde saca entonces usted todo lo que va a hablar? O todo lo que está hablando. Bueno, se sabe que la que hace las cosas, si es la madre de Moisés, es Jocabed. Ahora Jocabed la vemos aquí como una mujer valiente. Vemos a Jocabed que toma decisiones basadas en el Señor. Jocabed tiene este hijo en un tiempo muy conflictivo. Si nos vamos al capítulo 1 del libro de Éxodo, dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. En esa orden, matar a todos los varones. Pero ¿qué pasa? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces aquí viene la parte, en el versículo 22 del capítulo 1. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Entonces ya estaba este edicto de Faraón vigente cuando Jocabed viene y da a luz a Moisés. Y miren qué cosa. El Faraón decía: echen a los niños al río. Que los echen para que se ahoguen. Pero Jocabed y su esposo ocultan a Moisés por 3 meses en la casa, porque era un niño hermoso. ¿Se pueden ustedes imaginar un bebé de 3 meses, bien alimentado con leche materna, bien cuidado? Tenía que ser un niño hermoso. Pero también yo pienso que tenía la hermosura que el Señor provee a sus hijos. Entonces lo miraba más hermoso. Y por eso lo esconden durante 3 meses, pero ya no podían más. Y a Jocabed se le ocurre agarrar una arquilla, dice aquí. Es como una cesta de junco, la forra bien, la calafatea, dice aquí, con brea, para que sea como impermeable. Pone el niño acá, lo pone en los carrizales en el río, en la corriente del río, para que vaya. Pero también instruye a la hija, que sabemos que se llama Miriam, más adelante cambia el nombre y se llama María, pero aquí se manda a Miriam a que de largo vaya viendo cómo va el progreso de la ida de la canastita donde va el niño, y ahí va. Y el plan del Señor ya está trazado. La providencia del Señor ya está con Moisés, y hace que la hija de Faraón baje al río con sus doncellas a lavarse.
Parece ser que Miriam también había sido o era parte de la doncella de la hija de Faraón. Cuando de repente ve la cestilla ahí en el carrizal y le da curiosidad, manda que la traigan, la destapa, la abre, y entonces se encuentra al niño, como dice la palabra, está llorando. Imagínense un bebé allí flotando en el río, tal vez ya un poco de humedad. Entonces el niño está llorando. Pero, según aquí el relato, Miriam se pone enfrente, porque la hija de Faraón dice, de los hebreos ha de ser este niño. Y ella inmediatamente le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que le críe este niño. Ni siquiera la hija de Faraón había dicho, ay, qué hermoso, me voy a quedar con él, o ay, vamos a ver qué hacemos. No, no lo hundan, no lo ahogan. Porque si hubiera sido el Faraón el que hubiera bajado a bañarse, agarra el niño de los pies, lo hace como gallina y ¡pum!, lo tira. Pero ella dice que estaba llorando, es hermoso. Pero Miriam brinca y se pone enfrente y le dice, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas. Y ella le dice, ve, ve. ¿Y a quién creen ustedes que pueda llamar Miriam? A Jocabed, la madre de Moisés. Y cuando estaba enfrente de la hija de Faraón, esta le da instrucciones, llévatelo y críalo. Y entonces Jocabed, yo creo que ni, como decimos ahora, ni corta ni perezosa, agarró al niño y se lo llevó. Y lo estuvo criando. Entonces, yo me había hecho siempre esa pregunta, miren, ¿por qué uno realmente debe ir a la palabra de Dios siempre? Pero yo me había dicho, por haber visto la película famosa de los 10 mandamientos, y yo decía, pero el Moisés, si fue criado por la hija de Faraón, él andaba como egipcio, decía yo, rapado, a ver, era un egipcio, pero no, él fue criado por su madre, su padre, fue instruido en el temor a Dios. En esta época todavía no había escritura, todavía no había templo. Recuerden que todo esto pasa más adelante, cuando ya la gente va caminando, cuando ya ha sido liberada. Pero él fue instruido en el temor a Jehová, en el temor a Dios. Así es como Moisés realmente es criado como hebreo. Ahora bien, imagínense esta historia que nos muestra a una mujer. Nos muestra a una mujer que tiene 4 características. Esas características son la creatividad, fe, valentía y astucia. Creatividad en la de agarrar la cestilla, impermeabilizarla, montar al niño. Aquí cuando lo monta el niño ya lo montan por fe, confiando en el Señor, en fe. Como dice Hebreos 11, pueden ir a Hebreos 11, versículo 23. Hebreos 11, capítulo 23, dice, por la fe Moisés, cuando nació,
Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Por la fe actuaron Jocabed y Abraham al esconder al niño. Ellos ya por fe tenían la confianza en que el Señor tenía un plan para esa niña. También tenemos la valentía. Fue valiente porque el edicto del faraón era una ley, pero ella no la cumplió. Valientemente, porque eso pudo acarrear que la eliminaran a ella y a toda su familia. Pero decidió esconder al niño 3 meses, mandarle en la canastilla arriba abajo. También tiene astucia. ¿Cuál es la astucia? La de poner a su hija, la hija mayor, a cuidar la cesta del árbol para ver qué le acontecería y estar en el momento oportuno para decirle a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza. No le pregunta: ¿te vas a quedar con él? ¿Te gusta? ¿Por qué no los guardas en algún lado? No. Ella directamente le habla a la hija de Faraón y le dice: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. No la dejan ni pensar a la hija de Faraón, y la hija de Faraón le dice: ve. Ahora bien, también nosotros podemos ver las lecciones principales en esta historia. Tenemos la fe como guía a tomar decisiones difíciles. Cuando ellos esconden al niño durante 3 meses, lo hacen sabiendo que están contraviniendo una ley. Pero ellos están confiando en que Dios los está protegiendo. Dios no les ha dicho nada. No les ha dicho como le dijo el ángel del Señor a los padres de Sansón, que iban a tener un hijo y que no sé qué, que no sé cuánto. No le dijo como a María, que se le aparece un ángel y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás un hijo y llamarás su nombre Manuel. No, ellos solo concibieron a Moisés. Ya tenían a Aarón, ya tenían a Miriam, y ahora les llega a Moisés. Pero están confiando en la providencia del Señor. Están confiando, están dependiendo de Dios. Eso es lo que nos enseña esta historia. También el amor sacrificial, dice, busca lo mejor para los otros. Ese amor que deberíamos de tener, de ver el bien para nuestro hermano, de hacer el bien, dice en Gálatas, a los hermanos. Ese es el amor sacrificial. Y aquí ustedes pueden ver esta historia de Moisés, el niño arrastrado por el río, encontrado por la princesa esta, la hija de Faraón, criado por su propia madre, y que se vuelve el libertador de Israel 40 años después. Yo le decía a alguien esta mañana: ¿y de dónde salió tanto pueblo de Israel si están matando a todos los niños? Eran mujeres todas las que iban ahí en ese éxodo. Porque imagínense, cuando Moisés estaba matando niños,
40 años después regresa Moisés y hay todo un pueblo. ¿Y dónde se hizo todo ese pueblo? Desde ellos y mataban a todos los niños. Pero vemos que esto de los niños venía de mucho antes. Y el rey había dicho sí que los mataran, pero las nodrizas dijeron no, se opusieron a eso. Y ahí fue donde dejaron el montón de varones con el montón de niñas. Y por eso el pueblo se multiplicó, dice. Se multiplicó. También tenemos la creatividad, puede abrir puertas en tiempos de crisis. Jocabed estaba en un tiempo para ella de mucho estrés, de mucha presión. Tenía de alguna manera que deshacerse del niño. ¿Y qué hace? Toma la canastilla, la calafatea, pone al niño adentro y lo manda para arriba abajo y por los carrizales. Esa es creatividad. Es la creatividad que tienen las madres. Yo veo aquí unos padres muy creativos ahorita con los bebés. Pero es la creatividad que tienen las madres de que hay un huevo, un tomate y un pedacito de cebolla. Y pica la cebolla y pica el tomate, le echa el huevo, lo revuelve, no sé qué más le pone, sal, y de ese huevo comen 4. Creatividad. ¿Qué es lo que tenía Jocabed? Creatividad. Agarrar la canastilla, calafatearla, acomodarla bien, ponerle unos trapos ahí, juntar al niño y mandarlo río abajo por el carrizal. A esa creatividad. También tenemos otra, dice, la confianza en Dios y la obediencia a sus mandatos pueden llevarnos, dice, a desafiar órdenes injustas. ¿Se acuerdan las parteras? Desafiaron al faraón por la orden injusta. Aquí también, Jocabed desafía esa ordenanza. Cuando nosotros nos vemos en tiempos de crisis gubernamental, la palabra de Dios dice, someteos a toda autoridad. Pero nosotros ya hemos estudiado eso, y hemos visto que sí tenemos que estar sometidos, pero que cuando lo que nos están pidiendo hacer va en contra de lo que Dios ha establecido, nosotros no participamos de eso. Nosotros no lo hacemos. Por eso, cuando la pandemia, después de cierto tiempo, reconocimos el mandato de no dejar de congregarnos y nos volvimos a congregar. Empezamos teniendo un espacio entre todos. Me acuerdo las sillas que parecían una sí, una no, y todo eso, y se abrió un espacio aparte para los que éramos de la tercera edad. También nos pusieron las sillas a un lado, pero nos congregamos, contraviniendo la ordenanza gubernamental. Lo mismo hizo Jocabed acá. Contravino la ordenanza porque estaba en contra de lo que el Señor ha estipulado, de criar a los hijos, de cuidarlos, de hacer de ellos hombres que amen al Señor. A las madres haciendo eso acá, guiando a sus hijos a la crianza, a la obediencia de Dios, en el temor de Dios. Piénsenlo. Tenemos también las acciones pequeñas y estratégicas, tienen grandes impactos. ¿Cuáles eran estas acciones pequeñas? Bueno, decirle a Miriam, mira, irte por ahí, no pierdas de vista la canastilla, a ver qué pasa, mandarla ahí, a que fuera metida en el río, ahí flotando ella también. Eso son acciones pequeñas que van haciendo mucho
decirle a la hija de Faraón que le ponga una nodriza hebrea, también. Una cosa que podríamos decir insignificante, pero la hija de Faraón le dice, llévatelo y críamelo. Y uno diría, bueno, lo siguió amamantando, siguió en la casa, no. Pero fue instruido en el temor a Dios, fue instruido. Por eso Moisés reconoce el poder del santo. Más adelantito ahí, una página adelante, ya Dios se le presenta a Moisés, que sabemos todos, en la zarza aquella ardiente. Y lo primero que le dice, te quitas los zapatos porque el lugar donde estás santo es. Quítate las sandalias. ¿Y quién le digo yo que me manda? Le dice, yo soy el que sois, el que soy. Yo soy es el que me envía. O sea, ya Moisés ha reconocido al Señor. Y eso solo lo hace por la crianza que tuvo en la casa. Y para decirlo correctamente, era su casa. Ahí lo trajo. Ahora dice que siendo ya más grande, se lo lleva a la hija de Faraón y esta le pone por nombre Moisés. O sea, Moisés no es hebreo, Moisés es egipcio ese nombre. Le pone por nombre Moisés, porque de las aguas, dice, lo saqué. Eso sí, la hija de Faraón le puso el nombre al niño, Moisés. Y con ese se quedó y con ese sigue hasta en la actualidad. También tenemos la influencia temprana de una madre, puede moldear un destino, lo que estábamos hablando ahorita. La enseñanza en casa, hermanas, madres, abuelas, hermanas, la enseñanza en la palabra de Dios, la enseñanza en el temor del Señor es de ustedes, madres. Son ustedes las que tienen que instruir a los niños desde pequeños. ¿Saben a qué edad los hebreos cambian el asunto de la educación? En casa es la madre. Durante los primeros 13 años. A los 13 años, según la tradición judía, los varones ya se vuelven hombres. En la tradición judía y en las reglas del Señor no existe lo que ahora conocemos como adolescencia. Hermanos, ese término de adolescencia y ese tiempo que llamamos adolescencia, yo creo que ha sido inculcado en la mente de todos por el enemigo. Y todos sabemos cuál es el enemigo nuestro. Porque todos le echamos la culpa a la adolescencia. Ay, es que es adolescente. Ahora ella está preadolescente. Y todo lo disculpamos, es que es un adolescente, pero es rebelde porque es adolescente. Pero no, miren, esta gente, los hebreos, a los 13 años se les considera hombre, punto. Y empieza la instrucción ya de los sacerdotes, ya de los rabinos, de los padres. Porque ¿quién le va a enseñar a un niño varón a ser hombre? Su padre. Su padre. No hay otro. Entonces así es la educación. Y ese ha sido un formato que Dios dio. Entonces, hermanos, cuidemos mucho este asunto. Madres están instruyendo, están llevando la palabra de Dios. Yo conozco algunos que el devocional lo hace mamá. Con los niños cantan, leen la palabra de Dios, aprenden de ella al nivel intelectual del niño, ¿verdad? Al nivel intelectual. Yo oí a un pastor hace años, él con sus hijas,
estaban muy pequeñas. Y me dice, ¿qué estamos estudiando con las niñas? Me dice, el libro de Nehemías. Y yo decía, ¿y qué pueden aprender las niñas del libro de Nehemías? Y Nehemías le andaba reconstruyendo el templo, reconstruyendo las puertas. Pero llevaban su devocional. Ese es un deber de las madres, sépanlo, tenganlo presente ahorita. También, no, ya ahí se termina, ¿verdad? Ya ahí se termina. Pero recordemos entonces a Jocabed, esa mujer valiente, esa mujer confiando y dependiendo de Dios, sabiendo que si actuamos con fe en la voluntad del Señor, las cosas salen correctamente. Vamos a orar. Señor, venimos esta mañana nuevamente, Padre, a darte gracias, a alabarte, Señor, a bendecir tu nombre, Señor, a glorificarte, a exaltarte. Señor, te pedimos que la palabra de esta mañana transforme nuestro pensamiento, Señor, nos ayude, nos exhorte, nos instruya en la crianza de los hijos, Señor, en el rol que debe desempeñar la madre dentro de la familia, un rol tan importante, Señor, tan importante. Señor, tú mandas en tu palabra que criemos a nuestros hijos en tu camino y que cuando aún fuere viejo no se apartará de él. Padre, en esa promesa nosotros estamos confiando y por eso, Señor, nuestros niños vienen al templo y reciben instrucción. Gracias, Señor, por permitirnos aún todas estas cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.